de lleno con el presente. Muy bien. Bienvenidos a todos a nuestro curso de analítica de datos en tiempo real con SP32. El sentido de este curso como tal es poder llegar a desarrollar ese proyecto que vemos ahí en la imagen, pero vamos a ir yendo paso por paso y viendo los diferentes pormenores como tal. Vamos a arrancar desde cómo instalar el plugin de la SP32 hasta poder hacer todo el proceso de este avance, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos vamos a enfocar en esta primera parte, en enviar información del sensor hacia la LCD. ¿Para qué? Para tener un monitoreo igual del dispositivo y luego posteriormente, eso ya la siguiente clase, es decir, mañana, lo vamos a subir a la nube para sus gráficas en tiempo real como tal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a estar integrado? ¿Qué es lo primero que viene a desarrollarse en el curso? Estamos acá. Este es nuestro plan de trabajo o bueno, nuestros pasos a seguir para poder llegar a generar todo el proceso, ¿no? Para empezar, lo que vamos a hacer es primero generar todo en el hardware, ¿no? Este es nuestro hardware. El que va a ser el promotor o nuestro pequeño núcleo de trabajo va a ser la SP32. Esta SP32 existen diferentes versiones. Puede ser la de Kit V1, la C4, en fin. ¿Ok? El plugin que vamos a instalar nos va a servir para utilizar esta SP. Pero tengan en cuenta que dependiendo a la versión de SP que tengan, tiene un determinado pinout. ¿Qué es el pinout? Lo vamos a averiguar en un momento más. ¿Ok? ¿Qué más? Una vez que tengamos toda esa información en el hardware, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar ThinkSpeak. ThinkSpeak es una biblioteca o bueno, es una plataforma IoT que fue desarrollada por MATLAB o bueno, por el creador de MATLAB, es decir, por MathWorks. Entonces, gracias a que fue desarrollado por MathWorks, si tú deseas una vez que tengas ese proceso que vemos acá a la derecha, puedes enviar los datos directamente a MATLAB como tal. Sin ThinkSpeak, antes se podía trabajar igual con MATLAB y lo que se hacía era utilizar una librería que te permitía hacer la comunicación entre el hardware junto con el protocolo UART para recibir la información y luego generar los procesos a través de Simulink. En este caso, al tener ya la librería, esto nos sirve de puente para poder desarrollar todo ese proceso en sí. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos todas esas gráficas, esto estimo ya lo vamos a tener mañana, vamos a realizar el uso de Blink IoT Cloud. Esta herramienta llamada Blink es la que es otra plataforma IoT, pero nos va a servir no solo para poder realizar lo mismo que tenemos acá en MathWorks, es decir, poder generar las gráficas. Puedes generar gráficas tanto en la nube como también en tu smartphone para que aparezca acá directamente en el celular como un repositorio, como un dispositivo móvil, toda la información, ¿no? Entonces acá va a aparecer la temperatura, humedad del DHT y también la gráfica de la calidad de aire, la cual la vamos a obtener gracias al MQ. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Sí, ¿no? Ya. Posterior a eso, entonces, una vez que tengamos estas gráficas, por ejemplo, que las vamos a ver en nuestro móvil, se las va a realizar en paralelo a la que vamos a poder ver en el sitio web. ¿Por qué? ¿Y por qué no utilizar, por ejemplo, directamente solo ThinkSpeak para todo este proceso? Porque en el caso de Blink, si bien te permite generar algo similar a través de la web y que tú puedas verlo mediante un link, lo que sucede es que no es compatible con todos los sistemas operativos. Es decir, para sistemas operativos que están trabajando con Mac, directamente les va a poder permitir hacer funcionar igual en la tarjeta web, por así decirlo, o en el panel web a través de la nube. Pero a través de Windows o a través de Linux no es posible. Entonces, por esa razón, estamos utilizando Blink para poder generarlo a través de
un dispositivo externo, ¿no? Entonces así ya tenemos la visualización en ambos, en esta que va a venir de manera constante y se va a ir almacenando, y también en Blink como una segunda prueba para tener los datos como tal, ¿no? ¿Qué más? Aparte de esto, una vez que tengamos toda esa información, vamos a enviar notificaciones, bueno, vamos a enviar correos a Gmail. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, la calidad de aire supere un umbral que nosotros vayamos a detectar o que nosotros vayamos a indicar a través de la programación. Ejemplo, ¿no? Si por decirles yo quiero que mande un mensaje cuando la calidad de aire sea mala, haya un 50% de aire malo en el ambiente donde me encuentro. Entonces ya estoy dando un parámetro y sobre ese parámetro va a enviar la información. Y no solo eso, lo que vamos a añadir, y eso se liberó justo esta mañana y vamos a poder agregarlo junto con esto, es el manejo de notificaciones. ¿Qué quiere decir? Que así como va a enviar la información por correo electrónico, al celular va a llegarte una notificación como cuando te llega un mensaje de texto o cuando te llega un mensaje vía WhatsApp y Telegram, te aparece acá arriba o un mensaje de redes sociales. Lo mismo, vamos a poder visualizar eso y va a aparecer acá el mensajito, ¿no? Entonces, eso se liberó recientemente y lo vamos a aprender a utilizar igual, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas notificaciones van a venir directamente hacia el celular. Mm, Telegram. El tema con Telegram es que, bueno, es otro parámetro, trabaja sobre otro protocolo que está basado en TCM/IP, pero este protocolo viene a estar fusionado junto con un chatbot con el cual se pueda realizar, ¿no? Si el caso fuera que dentro del tiempo estipulado que tenemos completamos todo el avance y nos sobra un poquito de tiempo, entonces les explico igual cómo podríamos integrarlo sobre el mismo sistemita que tenemos, ¿vale? Pero de momento, esta sería todo, o este sería todo el desarrollo que vamos a hacer en el presente proyecto. ¿Ok? Entonces, parecía a través de los videos, de los mensajes, un poco sencillo, pero hay pasos de por medio y por esa razón, el por qué se ha estipulado por lo menos un intervalo de unas 6 horas para poder entender todo el proceso y poder desarrollarlo paso a paso. ¿Ok? Hasta acá, ¿tuvieran alguna pregunta, alguna consulta o alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Sí, sin dudas, ¿no? Ok, si no hay preguntas, vamos a continuar. No se olviden que cada clase que vamos a ir llevando igual se va a ir grabando y la vamos a subir a nuestro repositorio que lo vamos a crear en un momento más a través de Google Classroom. Estas diapositivas que están viendo igual se las voy a agregar ahí junto con todos los códigos que vayamos haciendo paso a paso, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hacer uno, dos o tres códigos. Los tres códigos van a estar en el Classroom. ¿Listo? Eso también para que ustedes puedan tenerlo a disposición cuando lo requieran, por si es que no les llegó alguno de los materiales o quieren volverlo a repasar de aquí en algún tiempo para tenerlo todo ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sin más, si no hay consultas, no hay preguntas, vamos de lleno hacia eso. Los materiales que vamos a utilizar para este taller es una SP32 de 30 o de 38 pines, puede ser una DeadKit B1 o cualquier versión que tenga el SOC de la SP32. Una LCD de 16 por 2 para visualizar la información de nuestros sensores, en este caso el sensor de HT y el sensor de gas. Un módulo I2C que nos va a permitir generar las comunicaciones o en este caso las conexiones de manera mucho más sencilla, así ahorramos pines de trabajo dentro de la SP32. Vamos a necesitar un zumbador activo, el cual va a generar una alerta cuando cuando el nivel de gas supere el umbral determinado que nosotros vamos a configurar. Y si no se supera ese umbral, entonces no va a sonar para nada, va a estar en silencio. Fuera de eso, necesitamos jumpers macho macho y macho hembra para generar todas nuestras conexiones. Un par de protoboards, ¿por qué? La SP32, si bien puede ingresar en un proto, su tamaño usualmente solo puede llegar hasta acá, es decir,
Como no está bien redimensionado, va a sobrar o bien un espacio en este lado y lo va a ocultar el otro, o si lo pongo más abajo, viceversa, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que si digamos yo lo pongo esto más acá, ya no voy a poder utilizar los pines de aquí abajo. Tendría que hacer soldadura porque no hay espacio donde yo pueda generarlo, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿ok? Por eso dos protos medianos. Otra opción, si digamos, depende también mucho del país en el que se encuentre, ¿no? Si digamos, en el país que ustedes están, puede que les pueda llegar esta otra, sería mucho mejor porque se simplifica el tener que utilizar el protoboard. Acá, esta es desarrollada por Key Studio, solo que no lo hemos generado, por ejemplo, en sí. No lo habíamos puesto como material esencial porque no llega a todos los países. Por ejemplo, nosotros nos situamos acá en Bolivia y en el caso de Bolivia no llega esta shield, ¿no? Entonces, por esa razón no estaba generada, ¿no? Esta es la shield de la SP32. Ahora, a Bolivia llega esta, sí la vi, que por ejemplo la trae Sowers, pero lo malo es que fíjense que acá solo están los pines en el SOC, nada más. ¿Ok? Entonces, esos valores o eso tomen en cuenta, por favor, al momento de realizar. Como los protoboards podemos tenerlo en cualquier electrónica, por esa razón está validado de esa forma. ¿Ok? Pero si tienen la opción, como les decía, pueden adquirirlo. Yo, como les comento, de momento acá donde yo me encuentro, no he visto que haya esta Shield. Ahora tal vez han llegado ya, ¿no? Pero por esa razón lo voy a hacer con dos protos, ¿ok? Nada más. ¿Qué necesitamos aparte de eso? DHT-22 o DHT-11. Este DHT-22 o este DHT-11 es indiferente, pueden adquirir cualquiera de los dos. En breve ya les vamos a explicar cuál es la diferencia entre ambos, que viene a ser más que todo a nivel de precisión y costos. Después, a nivel de programación, a nivel de circuito, es lo mismo. Y dentro de este DHT-22 o el DHT-11 vienen así suelto, como lo vemos ahí en la imagen, como también en modo un conversor de adaptador lógico de 3.3 a 5 voltios. ¿Por qué? La SP32 funciona a 3.3 voltios, pero la LCD funciona a razón de 5 voltios. Si digamos, no llegan a poder adquirir este módulo, por X o Z razón no les llega hacia donde ustedes se encuentran, por ahora pueden conectarlo al BIN, que igual te da 5 voltios para la LCD. Después los demás módulos trabajan a razón de 3.3 sin problema, ¿no? Pero es recomendable utilizar este pequeño adaptador porque permite proteger a la placa de caídas de tensión y que siempre se mantenga en un voltaje lineal, es decir, que siempre le llegue a la LCD el voltaje determinado de 5 voltios y a los demás módulos de 3.3, protegiendo así a nuestro MCU en sí. Para eso nos sirve básicamente. Y cómo se va a conectar y demás, lo vamos a aprender igual en esta clase, ¿no? Veía en el grupo que decían que muchos todavía no habían logrado conseguir o que va a llegarles recién mañana. Entonces, hoy día lo podemos probar directamente hacia la SP y ya para mañana lo cambiamos a este otro para que todos podamos comprender. ¿Listo? Queda claro, ¿no? Y por último, y no menos importante, el sensor MQ-135. Este es un sensor de gas. Este sensor de gas nos permite detectar calidad de aire. Entonces, a través de este sensor, cuando se supere X umbral, va a sonar el zumbador y de la misma forma, aparte de sonar el zumbador, va a ser el indicativo para que envíe el correo y la notificación. ¿Ok? Fuera de eso, también esta información se va a mostrar en la LCD. Esta información del DHT se va a mostrar en la LCD.
Y tanto de estos dos sensores se va a enviar los datos para gráficas a través de ThinkSpring y Blink para poder tener el histograma de todo el avance o de todo lo que se vaya a desarrollar y sobre eso poder generar un proceso de datos. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso en lo que consiste. A ver, ahí tengo una consulta. En estos momentos estoy usando un LM25, así obtengo 5 voltios. Ok. Si estás utilizando el LM2596 y te permite dar la estabilidad de voltaje, no hay problema. ¿Ok? No hay problema. O sea, hay diferentes alternativas, ¿no? Yo usualmente utilizo este, pero si tienes esa otra, igual tranquilamente, como puedes graduarlo al valor o al voltaje determinado, sin problemas te va a funcionar. ¿Ok? No pasa nada con eso. Listo. Vamos entonces a lo siguiente, ¿no? ¿Tienen hasta acá tal vez alguna consulta, alguna duda de todo lo que hemos mencionado hasta el momento? ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿Vamos bien? Perfecto. Si no hay consultas, no hay dudas, vamos a continuar. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hablemos sobre la SP32 en sí. Yo sé que tal vez algunos de ustedes ya han llevado el uso de esta placa, otros lo estamos viendo por primera vez. Entonces, para poder tenerlos a todos al mismo nivel, vamos a hablar al respecto, ¿ok? Esta SP32 en sí es un SoC que fue desarrollado por Espressif. ¿Qué quiere decir SoC? Es un sistema en chip que es una versión mejorada de la SP8266. Espressif es una empresa que se encarga de desarrollar microcontroladores. Arrancó con la primera versión de la SP8266, la cual era la versión 1, en el año 2011. Pero con el pasar de los años fue generando nuevas versiones hasta la última que llegó a ser la 12E. Esta 12E luego la incluyó dentro de un MCU, a la cual se la conocía ya con el nombre de Node MCU o tarjeta Node MCU SP8266, que era distribuida tanto por Lolin como por Amica, que son igual otras dos industrias que se encargan de desarrollar este tipo de plaquitas, ¿no? Obviamente, sobre esa misma idea, Wemox se metió al ruedo y realizó igual su propia placa en específico, al igual que el Lego. ¿Qué es lo que sucede? Lo malo de la SP8266, bueno, en un inicio era genial. ¿Por qué? Porque te permitía tener Wi-Fi dentro de la placa, algo que para su momento muchas placas no lo tenían, algo con lo que carecían bastantes placas, ¿no? Entonces, el limitante aquí era que esta SP8266 solo tenía un pin de entrada analógico, un solo pin, lo cual no era factible porque si yo iba a conectar más de un sensor analógico ya no podía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue agregar un módulo para poder trabajar con ese, el módulo ADS 1115. Este módulo ADS 1115 nos permite a través de I2C poder conectar hasta 4 pines, es decir, hasta 4 sensores analógicos extra. Entonces, en total ya tenía 5. ¿Qué es lo malo? Tener que adquirir este módulo extra. ¿Qué pasó? Lo que hicieron fue sacar la versión, como les decía, mejorada, la cual es la SP32, esta que vemos acá en la imagen. Y a diferencia de la SP8266, la SP32 cuenta con todos sus pines de forma GPO. ¿Qué quiere decir? Que son pines de propósito general de entrada y salida. Estos GPOs permiten a la SP que pueda funcionar, digamos, este pin pueda funcionar como entrada o salida digital, pueda funcionar como entrada o salida analógica. A través de la salida analógica existen dos parámetros, la que es por DAC y por PWM, y la entrada analógica que viene a razón de 12 bits. Con eso ya suprimió el tener que utilizar el ADS 1115, ¿no? Sin tener que adquirir un módulo extra. Y algo más, lo interesante de esta placa es que ha revolucionado a la electrónica en sí. ¿Por qué? Porque es un dual core, es decir, tiene doble núcleo.
Este doble núcleo permite que la plaquita como tal pueda generar procesos en multitarea. Yo puedo hacer que X cosa pase en estos pines, digamos. Voy a decir que X cosa pase en estos pines con el primer núcleo. Y otra cosa muy distinta va a pasar con estos otros pines en el segundo núcleo. Yo puedo indicar cuál pin va a trabajar con cuál núcleo sin problemas, no hay restricción. Eso es lo que hizo interesante a la SP32, que nació el año 2016. Y ya desde que la SP llegó así, diferentes empresas han ido generando sus placas igual, con microcontrolador dual, ¿no? En este caso, por ejemplo, Raspberry sacó su Raspberry Pi Pico, o sí, la Pi Pico, Arduino sacó, por ejemplo, la Portenta, la Nicla, la Arduino Nano RP2040, en fin, ¿no? Incluso recién hace, la última placa que sacó Arduino fue la Arduino SP32, que está basada igual sobre la tecnología de la SP. ¿Ok? Entonces, bien, entre sus características principales de la SP32, si bien es una mejora de la SP8266, igual viene con Wi-Fi y el Wi-Fi estándar. Pero aparte de eso, viene agregado con Bluetooth de 4.2 en BLE. ¿Qué quiere decir esto? BLE es Bluetooth Low Energy, Bluetooth de bajo consumo, logrando así que cualquier sistema, cualquier tipo de circuito que esté conectado con esta placa pueda tener mayor autonomía en caso de que pueda funcionar por Bluetooth como tal, ¿no? Ya que reduciría la cantidad de corriente a tener que utilizar, por ejemplo, un Bluetooth clásico como un HC05, 06, un HM10, un HC08. Interruptor de antena, el cual viene conectado en esta parte. Amplificador de potencia, que bueno, eso va íntegramente relacionado con el Wi-Fi para que pueda tener mayor cobertura. Amplificador de recepción de bajo ruido. Esta parte es interesante porque algo que sucede, por ejemplo, con los sensores analógicos es que muchos de estos están expuestos al ruido eléctrico. Gracias a su amplificador de recepción de bajo ruido, reduce ese ruido. Si bien no lo elimina, lo reduce al mínimo para que tú puedas utilizar sensores analógicos sin tener que utilizar un filtro de ruido extra. Es posible o aún así es necesario utilizar el filtro para que te dé lecturas más exactas, pero sin hacer eso, puedes generarlo con esto, ¿no? Y lo que les decía, su microprocesador dual es de extensa de 32 bits. Sensor de efecto Hall integrado dentro del núcleo acá del SOC. Cuenta igual con pines sensibles al tacto, es decir, sensores touch capacitivos, que dependiendo a la versión, si es una SP de 30 pines, tiene razón de 9 sensores touch, y si es una SP de 38 pines, tiene 10 sensores touch capacitivos. Frecuencia de trabajo por defecto a 80 MHz, pero si tú deseas lo puedes subir a 240 MHz como tal. RAM de 512 KB y memoria flash de 4 megas. Placas, por ejemplo, como Arduino, una de las más estándares, ¿no? Por ejemplo, Arduino Uno, que trabaja 32 KB. Con 32 KB se puede hacer maravilla. Si con 32 se pudo hacer bastantes cosas, con 4 megas es mucho más, ¿no? Se puede realizar mucho más cosas. Y en este caso, ¿no? Ya algo que está de moda, este tema de la inteligencia artificial, hacer redes neuronales evolucionales que vayan directamente dentro del SP y se vaya almacenando y guardando esa información. Gracias a la capacidad de memoria y a la frecuencia de trabajo, permite hacer eso sin problema, ¿no? ¿Ok? Y algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de trabajar con una SP32 es el pinout. Todas las SP32, al ser un SOC, ¿qué se refiere a un SOC? Es este sistema en chip. Este sistema en chip puede venir integrado en diferentes tipos, como les decía, de industria. Adafruit sacó su propia placa que viene con el SOC de la SP32. Después, Expressive, que bueno, la puede vender igual así suelta, el SOC, o directamente en módulo, ¿no? Wemox, hay la Wemox SP32, Lolin, NodeMCU, Amica, TTGO, entre otros, ¿no? Todos esos nos permiten utilizar esta plaquita en sí, ¿ok? Entonces, bien, lo que tenemos que tomar en cuenta, dependiendo del tipo de placa que nosotros tengamos, es
Al saber el modelo, buscar el pinout. Ejemplo, ¿no? Vamos a ir por acá. Digamos que yo tengo una TTGO. Entonces le voy a llamar TTGO SP32 pinout. ¿Ok? SP32 pinout. Y acá está. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Entonces siempre nos va a ir mostrando, obviamente acá ya vamos a tener que buscar a cuál versión nos referimos, ¿no? ¿Cuál es la que nosotros estamos utilizando? Por ejemplo, TTGO tiene estas versiones. La versión directamente en MCU, la versión que viene con GSM, la versión que viene con LCD integrada, o esta otra igual que viene igual con la LCD en sí, pero de esta otra forma, ¿no? ¿Ok? Esa es la forma como nosotros podemos encontrar el pinout y dependiendo del pinout sabemos las especificaciones de los pines. Un ejemplo, vamos a leer a esta. A ver dónde está, por acá. ¿Ven? Entonces acá me dice el nombre de los pines o la representación está en gris. GND, lo que está en negrito, BAT para la batería, GPOs, I2C, otro que sería para trabajar SDIO, SDO. Este es SPI de bajo consumo, SPI normal, touch capacitivo, por ejemplo, en este, tengo estos 4 pines y acá están los demás, ¿no? 10 pines touch capacitivo. Y así, dependiendo a cuál voy a utilizar, vamos determinando el pinout. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna consulta de esta parte? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Todo bien, maestro. Cool. Súper. Ahora sí, entonces, muchas gracias por confirmar. Yo voy a trabajar específicamente con la estándar. Esta es la DeadKit B1. Esa es la que voy a utilizar. Si tienen la misma, perfecto. Si no saben cuál es la placa que tienen, por lo general todas las SPs acá en el cuadradito va a decir SP ROM 32. Pero el nombre de la placa, si no aparece acá, está en la parte posterior indica, usualmente. Pero si no les aparece aún así, pueden mandar, si desean, al grupo una fotito de su SP de ambos lados y les indico qué versión o qué modelo es para poder apoyarlos al momento de hacer la programación. Porque al indicarle a través del IDE cuál estamos utilizando, obviamente se adecua en base a la variación de pines. ¿Ok? Vale. Vamos a ir entonces ahora a realizar la instalación del plugin. Para instalarlo, hay que agregar un pequeño URL y de ese URL generamos la descarga, ¿no? Entonces acá nos indica abrir el IDE de Arduino e ingresar a preferencias. Algo que les había pedido o les había indicado a través del grupo es que si tienen la versión 2, la desinstalen, que solo trabajemos con la versión 1.8.19. ¿Por qué? Al momento de trabajar con Wi-Fi, que eso ya lo vamos a hacer la próxima clase, vamos a trabajar con la librería Wi-Fi.h. ¿Qué sucede? Esta librería llamada Wi-Fi.h de momento no tiene compatibilidad con la versión 2.2.4, que fue la última que salió hace un par de semanas, ¿no? Entonces, por esa razón, les recomiendo que trabajen con esta. Y algo que sucedió, por ejemplo, en una de las versiones cuando hemos sacado el curso específico en la SP32, o diré, sí, de IoT con SP32, es que al momento de ingresar al Wi-Fi con esa nueva versión no les funcionaba. Entonces han tenido las personas que lo tenían han tenido que desinstalar la herramienta, borrar la caché, volver a reiniciar y recién instalar la otra versión. Entonces, para evitar esa incompatibilidad con el registro, por esa razón les menciono. ¿Ok? Va. Ok. Entonces, acá nos indica lo siguiente, ¿no? Paso número 1, abrimos el IDE de Arduino e ingresamos a preferencias. Ok. Paso número 1, donde está IDE de Arduino. Y vamos a ingresar a preferencias. Para ingresar a preferencias, en la parte izquierda vamos a archivo, preferencias. Los comandos para poder ingresar a preferencias de manera rápida es solo presionar control co, preferencias. Y listo. Acá en preferencias, donde nosotros necesitamos agregar
El plugin es acá, en este apartado donde dice gestor de URLs adicionales de tarjeta. Si ustedes nunca han generado ningún plugin, esto les va a aparecer así vacío. Pero si ya han generado algún plugin como tal, como en mi caso yo lo generé con el de la SP8266, por eso me aparece así. Si digamos ustedes tienen más de un plugin instalado, porque el IDE de Arduino te permite incluso programar Raspberry Pico, te permite programar STM32, aquí también se agrega para programar la Pro Mini, entonces, o diré la Pro Micro. Entonces, ¿cómo se hace? No se borra el URL. Solo le das clic a este recuadro. Acá después de la URL que tienes, le das un Enter y después de darle el Enter pegas la nueva dirección. ¿Cuál es la nueva dirección? El DL Expressive. Yo se los comparto a continuación. Estamos por acá. Nuestro DL Expressive, ¿no? Está por aquí. Listo. Ese es el link que necesitamos. Cópienlo ese link, por favor. Y lo vamos a pegar directamente acá. Ahora, si están desde el celular, les voy a pasar igual al grupo de WhatsApp enseguida. ¿Ok? Denme un momentito. A ver dónde están. Acá se los pasaré. Ahí es, ¿no? Ahí está. Listo. Ya está. Y una vez que lo agregan, solo le dan acá al OK. Al darle OK, al ponerlo en la siguiente línea, fíjense que acá el anterior link que tenía se separa para indicarle que ahí termina este URL, se separa con una comita. Entonces, si ustedes no quieren ingresar a esa ventana, le ponen comita y lo pegan. Ahora, si nunca tuvieron ningún plugin, simplemente lo pegan ahí y le dan al OK. Nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Hemos agregado el gestor de dónde se va a descargar el plugin de la SP32. ¿Ok? ¿Por qué? La SP32 por defecto se programa en lenguaje Lua. Gracias a este plugin yo voy a poder programarlo con C++. Y lo que va a hacer este plugin es todo lo que hagamos acá en el IDE, lo va a modificar a través de un archivo Python llamado sptool.py para convertirlo en su acrónimo en lenguaje Lua para que lo interprete la ICP. Es lo único que realiza. ¿Ok? Para eso me sirve. Una vez que hago eso nuevamente, ¿no? He ido a preferencias, he pegado el URL que les he compartido al grupo en WhatsApp, como también acá al chat, le doy al OK y el siguiente paso, volvemos acá, me dice, ahora seleccionar herramientas, placa, gestor de tarjetas. Herramientas, placa, gestor de tarjetas. A mí, por ejemplo, me aparece de Arduino Embed porque trabajo con estas dos plaquitas y esta SP8266 que ya tenía, ¿no? A ustedes, si es la primera vez, cuando vayan acá a placa, automáticamente les muestra solo esto. Cuando lo instalemos la SP ya se va a dividir en Arduino ABR y SP. Vamos así al botón de gestor de tarjetas y esperamos un momento que cargue el índice, ¿no? Esto que dice acá abajo descargando índice de plataformas es por donde se está sincronizando al URL que nosotros hemos agregado hace un momento. Y una vez que termine de hacer la carga, escribimos SP32 y ya está. ¿Recuerdan que les mencionaba que Arduino sacó su Arduino SP32? Por eso es que me aparece aquí arribita como primera opción. Arduino SP32 Boards. No me sirve esa. La que a nosotros nos sirve es la de Expressive, que es la segunda. SP32 de Expressive System. Tarjetas incluidas en este paquete. SP32 Dead Board. El S2, S3, C3, entre otros, ¿no? ¿Quieres ver más información? Ahí le das al More Info y te va a llevar a su GitHub. Le damos acá a instalar. La última versión de esta SP32 es la 2.0.11 a la fecha.
Puede que de acá a unos 5, 6, 7 meses cambie o se agregue más. ¿Por qué? Porque hay más empresas que van a sacar su propia versión con SP32. Y para que pueda soportar o programarse esas plaquitas nuevas, por esa razón, se actualiza de la misma forma. ¿Ok? Básicamente es eso. ¿Vale? Ahora, esta instalación va a demorar dependiendo a la velocidad que tengan en su internet. ¿Ok? Usualmente no es más de 5 minutos, puede durar menos incluso, pero si digamos en su caso esté un poquito más lento, lo dejamos ahí que vaya avanzando con calma. ¿Listo? Y ya está. Instalando, me va 10 de 11 paquetes y una vez que termine, esto me va a aparecer instalado, ya no me va a decir instalando, va a aparecer acá arriba, instale. A ver, falta poquito. Esperamos un momentito. Tal vez tuvieran alguna consulta hasta acá. No, maestro, solo estoy instalando ahorita y sí, creo que mi computadora es un poco más lenta y veo que va a tardar muchísimo más. Dale, con calma Pero entonces. sí, Mm, gracias. Ahí le esperamos. Gracias por confirmar. Ok, muy bien. Acá, por ejemplo, ya me dice, ¿no? En total son 11 paquetes, ya terminado. SCP-32 Express System versión 2.0.11 instalado. Si yo quiero eliminarlo, solo le doy acá a eliminar y se desinstala. Pero no es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, una vez que se genere la instalación, le damos a cerrar. ¿Cómo voy a verificar que se ha instalado? Porque si me voy a herramientas, placa, aquí ya va a aparecer el fichero de la SP32. SP32 Arduino y acá aparecen las diferentes versiones. Miren, hay un sinfín de placas que vienen con el SOC de la SP32. Y no son las únicas, van a seguir apareciendo más, como les mencionaba, ¿no? Ok. Ahí en lo que va instalando de ustedes, igual de la misma forma, vamos a pasar a lo siguiente, así le damos espacio a nuestro IDE para que culmine con la instalación. ¿Ok? Entonces, una vez que se ha instalado todo eso, ahora sí, vamos de lleno a trabajar con nuestro primer sensor. Este primer sensor que vamos a utilizar es el sensor DHT. El sensor DHT es un sensor digital que te permite detectar humedad, temperatura e índice de calor. La humedad y temperatura del ambiente y el índice de calor es una relación entre la humedad que te capta y la temperatura como tal para devolverte el valor. Les voy a mostrar cómo se generan los tres datos y si ustedes desean, lo agregamos los tres directamente hacia ThinkSpeak o solo nos quedamos con los primeros dos que son los esenciales, ¿no? Humedad y temperatura. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Y por qué utilizamos esto? Al ser un sensor digital, nos va a facilitar las medidas, es decir, nos va a dar mayor precisión en la medición. Existen sensores analógicos como el TM36, existe el LM35, después los sensores NTC, por ejemplo, que también son de temperatura ambiente, pero un detalle con estos sensores es que suelen estar expuestos a ruido eléctrico. Y este ruido eléctrico puede causar que la temperatura no sea la adecuada, ¿no? Puede interferir en la lectura. Entonces, para evitar eso, utilizamos los sensores DHT que nos van a permitir dar nuevamente una mayor precisión. Y dentro de esos sensores existen dos. En total existen cuatro dentro de los DHT. Existe el DHT-11, el DHT-12, DHT-21 y DHT-22. Pero los más utilizados y más comercializados son el DHT-22 y el DHT-11. Al igual de estos dos, las puedes encontrar así de manera suelta, como también en módulo. Podemos encontrarlo suelto como también en módulo. ¿Cuál es la diferencia? Que si viene suelto, necesitamos una resistencia de 10 kilo ohm para poder generar las lecturas y evitar que el sensor se queme. Si no realizamos esa resistencia en la conexión, el sensor se daña. ¿Ok? Otra forma donde se puede dañar este pin, que dice normalmente cerrado, que sería el tercer pin en ambos, si yo lo conecto al positivo o a un pin, a un GPO, lo puedo quemar al sensor. No se conecta.
Por eso se llama normalmente cerrado. No, es solo un pin de reserva, por así decirlo. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces los que se conectan? El primero, que es el BCC, el cual puede ir a 3.3 o 5 voltios. Funciona con ambos parámetros. El siguiente, que es la señal. Esta señal va a un GPO de nuestra SP32. El siguiente pin, recordemos, es el normalmente cerrado, ese no se conecta. Y el último es el GND que se conecta al GND del circuito. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces con este segundo? El que viene en módulo, tanto igual el DHT11 o 22, lo que hace es encapsularlo en una pequeña tarjeta, en una pequeña PVC. Acá vemos, por ejemplo, las cuatro patitas que directamente ya vienen soldadas y por dentro de la PCB entonces ya se generan las conexiones. Diferencia primordial, ya no tiene los cuatro pines, sino solo los tres necesarios, ¿no? Y aparte de eso, cuenta con una nanoresistencia. Dependiendo del fabricante, algunas vienen con un LED integrado por este extremo y creo que es en color azul usualmente la tarjeta y un par de nanoresistencias, que si no están en este extremo, están en la parte posterior. Y estas nanoresistencias, al estar conectadas en serie, llegan a generar los 10 kiloohmios. ¿Para qué? Para proteger a nuestra tarjeta, o bueno, proteger a nuestro sensor. A nivel de conexión, varía solo en eso, ¿no? Resistencia de 10K de manera suelta, sin resistencia directamente los cables. Nada más. A nivel de programación, solo cambia en una línea de código, tanto el DHT11 como 22. Después lo demás es lo mismo, ¿vale? Eso es lo único. Ahora, a nivel de costos, un DHT11 o 22 lo voy a expresar en dólares porque es la moneda que usualmente es con la que nosotros podemos medir en diferentes países. Entonces, esta, acá, por ejemplo, en Bolivia, está bordeando así suelta los $2. Y esta otra está bordeando los $5. En módulo, esta llega a valer hasta $4. Y esta en módulo puede llegar hasta los $7. Obviamente, depende mucho, ¿no? El país donde se encuentren. Por ejemplo, acá como en donde nosotros, en el caso de Bolivia es un país que no tiene salida al mar. Entonces llega, por ejemplo, la exportación desde Chile o llega desde Perú. Entonces ahí llega un valor agregado, ¿no? O tal vez pueda llegar desde Argentina o desde el lado de Brasil. Entonces, el hacer esa trayectoria, el ingresar por aranceles y demás, cambia el valor. Ahora, con países costeros, obviamente puede que esté incluso mucho más barato en este valor todavía, ¿no? O menos, ¿ok? En eso es lo único que varía. Obviamente siempre va a cambiar en base al fabricante, o bueno, no al fabricante, sino a la electrónica que lo haga llegar a su localidad, o diferentes métodos, ¿no? Mercado Libre o Amazon, en fin, ¿ok? Ahora. En el caso de estos módulos, vamos a ver un poquito más en la tabla comparativa, ¿no? El rango de medición para la humedad para el DHT11 solo puede detectar del 20 hasta el 90%. El 22 puede detectar al 100%. ¿Cuál es la diferencia? Este no te detecta, el DHT11 no te detecta menos a 20 grados o 20% de humedad relativa, ni más del 90%. El 22 sí. En cuanto a la temperatura, solo puede detectar de 0 a 50 grados centígrados. El 22 puede detectar valores bajo cero desde -40 hasta 80 grados centígrados. En cuanto a la precisión de la temperatura, el DHT11 tiene una precisión de más o menos 2 grados centígrados. Es decir, si digamos yo detecto 18 grados, por este error puede detectar 20 o podría detectar 16, ¿no? A eso se va con el más menos 2. En cambio, el de HT22, su error es de 0.5 grados centígrados. Entonces, acá lo mismo. Si detecto 18, puede detectar hasta 18.5 o puede detectar 17.5. Su nivel de error es más bajo. Precisión en temperatura y en humedad. Para la humedad, 5% de humedad relativa en la precisión. Y su error del 22, 2%. Eso es lo único que varía. Y a nivel de costos, entonces, por esa razón, ¿no? Porque
Al ser mucho más preciso, vale un poquito más. Ahora, estas lecturas, el DHT-11 solo te detecta una por segundo. El DHT-22 puede detectarte dos lecturas en un solo segundo. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Queda claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda de momento? ¿Sí? ¿No? Todo bien, maestro. Perfecto. ¿Qué tal el resto? Sí, ¿no? Sin duda. Todo bien. Gracias. Listo. Muy bien. Perfecto, gracias. Ok, entonces ahora vamos a ir hacia lo siguiente. El primer parámetro, ¿no? Vamos a realizar ahora la instalación de la librería. Para esta instalación, dice, vamos a descargar las librerías desde el repositorio. Recordemos que, como les había mencionado al iniciar la sesión, todavía nuestro repositorio no está creado en Google Classroom, lo vamos a crear al terminar la sesión. ¿Ok? Pero, pero vamos a trabajar con un link que les voy a dejar enseguida a través de Drive, donde se los voy a compartir acá las dos librerías que vamos a utilizar. Bueno, en total se los voy a subir las tres, pero dos que vamos a utilizar en este momento. ¿Ok? Entonces vamos ingresando a esa librería, acá se los dejo. Y también donde estamos, vuelvo a ingresar, donde estaba por acá. Listo, hay que vuelva. Y acá, por si están en el chat. Ahí está, para el chat. Ok, la librería que se los voy a subir es la del DHT, pero se las voy a subir esta librería que ya está actualizada para que trabajemos sobre la última versión, ¿vale? Entonces, justo estamos llevando una especialización en SP32 desde hace 2 semanas y en la pasada clase, es decir, el día de ayer, estábamos justo con esa librería y ya la hemos actualizado igual ahí. Entonces, esa actualización de la librería tal cual es con la cual nosotros vamos a trabajar. A ver, ¿dónde está? En un momentico. Me estoy confundiendo de carpeta. Acá está. Listo. Aquí está. DHT Unifield Sensor. ¿Qué es lo que sucede? Desde hace unas 3 versiones, para poder trabajar con cualquier sensor de Adafruit, se necesita el Unifield Sensor, que es básicamente como una plantilla estándar para que pueda funcionar nuestros dispositivos. ¿Ok? Nada más. Sin esta, si yo instalo ahorita, por ejemplo, el DHT, no me va a funcionar porque me va a pedir al Unifield Sensor o usualmente en el IDE lo llama Adafruit Sensor. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? La vamos a descargar. ¿Cómo se descarga? Se van acá a los tres puntitos o seleccionan el archivo y fíjense que acá ya aparece el link de descarga, ¿no? A ver, lo voy a verificar el link como con la vista de ustedes, ¿no? Cómo tendría que aparecerme igual a mí. A ver, ahí está. Listo. Hago clic en esta. Si me acerco, fíjese acá a la derecha aparece. Descargar. Descargar. DHT, listo. Me va a pedir dónde lo voy a descargar. Acá en descargas lo voy a dejar. Ya lo había descargado, por eso tengo ahora la versión o la copia 3. Lo voy a guardar igual, así. Descargar el Unifield Sensor. Lo mismo, Unifield Sensor 1 me aparece porque ya la había descargado. A ver, la voy a reemplazar, sino con la que está ahí. Listo, ya está. Solo necesito esas dos. Esta otra que es BMP es otra librería, es para otra cosa, no lo vamos a utilizar en el curso, pero las otras dos sí. ¿Ok? Ya está. Listo. Actualizadas. Entonces, solo le di en esa nueva ventanita donde apareció, en ese link, acá descargar en la derecha, ¿no? Si no les aparece, entonces hacen clic y acá en la flechita de descargar. No lo van a descomprimir, así como está, lo dejan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Paso uno, descargamos las librerías desde el repositorio. Se descarga en el apartado de downloads o descargas, ahí lo dejamos. De ahí lo vamos a llamar desde el IDE. Y algo
importante a tomar en cuenta es que no tengan ya la librería instalada, porque si no les va a decir que lo desinstalen. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo verifico? Capaz yo ya instalé una versión de otro fabricante. Voy a documentos y en el apartado de documentos vamos a ir a donde dice Arduino. En la carpeta Arduino, dentro de documentos, seleccionamos Libraries. Y aquí vamos a buscar la del DHT. Por ejemplo, yo ya la tengo instalada, entonces la voy a borrar. DHT, borrado. El Unifield Sensor, ¿dónde está? Adafruit Unifield Sensor. Lo voy a borrar. Listo. Tengo que verificar que no tenga nada con DHT, ¿no? Porque si no me va a dar errores de compatibilidad. ¿Ok? Entonces, como ya los he borrado las que tenía, ahora sí voy a poder instalarlo sin problema. ¿Cómo ingresé hasta aquí? Documentos, carpeta Arduino. Dentro de Arduino busco la carpeta llamada Libraries. Y dentro de Libraries está acá. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora, para poder instalarlo, nos indica en el IDE, nos vamos a dirigir a Programa, Incluir Librería y Añadir Biblioteca.zip. Ok. Programa, Incluir Librería, Añadir Biblioteca.zip. ¿Cuál es la diferencia con administrar bibliotecas? Administrar bibliotecas, por ejemplo, es el repositorio oficial de las librerías que vienen en Arduino. Añadir biblioteca.zip es para poder instalarla de forma manual cuando ya hemos descargado el fichero o también para descargar o instalar archivos de terceros. ¿Qué es lo que sucede? Tú puedes crear una librería, pero si quieres que tu librería aparezca en el repositorio de Arduino, tienes que seguir diferentes métricas en base a la documentación que te pide para que pueda ser admitida y pueda ser validada, por así decir. Si tú no sigues esas métricas, no vas a poder subirlo. Ese es el detalle. Entonces, y tarda aproximadamente unos 3 a 6 meses hasta que te habilitan la librería. Y hasta que pase eso, entonces, por esa razón, hay muchas personas que lo fabrican por separado y lo envían a través de GitHub, ¿no? Y en el GitHub es donde ya te indica la documentación. Ok, entonces acá incluir librería y seleccionamos añadir biblioteca.zip. Una vez que carga, vamos a ir al apartado de descargas porque es ahí donde se me han guardado mis librerías. Voy a descargas y voy a seleccionar el DHT. Mi última versión es el DHT 03 que me aparece acá, ¿no? Al final es la misma que está acá, solo por el nombre se aprecia así. Le doy a abrir y listo. Si todo fue hecho correctamente, es decir, si tu librería se ha instalado correctamente, va a aparecer acá en el IDE de Arduino, librería añadida a sus librerías, revise el menú, incluir librería. ¿Ok? Si todo fue hecho correctamente, nos aparece ese parámetro. Nuevamente, ¿qué hice? Programa, incluir librería, añadir biblioteca.zip, en descargas busqué al DHT y lo abrí. Por ejemplo, ahora me aparece un error. ¿Por qué? Porque hace instantes yo ya lo he instalado la librería. ¿Y qué me dice? La librería con el nombre DHT Sensor Library ya existe. ¿Por qué? Porque ya está instalada. Por eso te da el error. ¿Ok? Nada más. Entonces, solo es necesario instalarla una sola vez. Lo apagas la computadora, lo enciendes de aquí a un mes o cuando quieras. La librería ya está instalada en el sistema. ¿Ok? Siguiente. Incluir librería. Administrar bibliotecas.zip. En descargas vamos a buscar al Unifield Sensor, ¿no? Entonces era Unifield Sensor. Acá está. O Adafruit Unifield Sensor. ¿Ok? Acá está. Unifield Sensor. Abrir. Lo mismo, librería añadida a sus librerías. Revisa el menú, incluir librería. Este mensaje que aparece acá es del anterior error, ¿ok? No es del Adafruit Unifield Sensor. En el Unifield Sensor nos mostró este mensaje, ¿ok? Vamos instalando, por favor, esas librerías. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me indican para poder darles el apoyo respectivo.
Todo ok, muy bien. Vamos completando. Ya tengo uno que acabó. Ya. En lo que van completando, a ver, creo que tengo, sí, tengo acá un sensor de HT11. Le voy a hacer la prueba con el de HT11 y le voy a hacer la prueba con el de HT22, pero en el desarrollo de todo el curso lo voy a trabajar con el de HT22, ¿ok? Solo que lo voy a hacer igual ahorita la prueba con el 11 para que vean que no hay diferencia en circuito, sigue siendo lo mismo. Administrar bibliotecas. Buena esa, Eliseo. El detalle es que, bueno, puedes hacerlo igual buscando al DHT, solo que acá, por ejemplo, cuando tú vienes a buscar acá en el administrador de bibliotecas, tienes que verificar que la librería que estás instalando es la correcta, ¿no? Porque ahorita te la muestro, lo que se va generando, y de paso aprendemos algo más, ¿no? Gracias a ese detalle que nos mencionas. Ok, el DHT igual está dentro del gestor de librerías, ¿vale? Vamos a buscarlo. ¿Cómo sería o cuál es el que nosotros necesitamos? DHT Sensor Library, ¿ok? Ese es el que vamos a requerir. Uy, acá está. Que vaya a buscar. DHT Sensor Library. Como pueden observar, al poner solo DHT Sensor Library, tenemos nosotros diferentes de Frank Hallen. Tenemos esta que es, por ejemplo, el AM2302 sensor, que igual me sirve para el DHT. Este que es el AM232X, el Vonage DHT11, Vonage DHT22, el más abajito tenemos, a ver, al DDF Robot para el DHT11, que son diferentes variaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que nosotros estamos instalando? Y acá me aparece ya instalado, el DHT Sensor Library. Esta, la que yo les he compartido, es la última versión que ha salido, la 1.4.6. Pero, ¿por qué les estoy mostrando esta parte? Porque si algún momento ustedes quieren actualizar la librería, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, una librería que está actualizada? Para que lo hagan mucho más óptima, para que permita ocupar menor espacio en memoria, entre algunos parámetros, ¿no? Entonces, lo que hacen, ingresan acá y si digamos de aquí a un mes hay una versión actualizable, simplemente les va a aparecer aquí en la parte derecha actualizar. ¿Ok? Le dan a actualizar y se va a actualizar a la nueva versión. Para eso nos sirve el gestor. Por ejemplo, Eliseo nos decía, yo lo he pillado por el gestor. Perfecto, está bien. Es otro método. Solo que tengan en cuenta que al momento de instalar la correcta, ¿no? O con la cual vamos a trabajar. Digamos, si yo instalo esta que dice DHT Sensor Library para SP32 o SPX, tengo que revisar su documentación de cómo funciona esa librería, cuáles son las funciones que se utilizan ahí, ¿no? Básicamente solo eso, ¿vale? Entonces, ahí la tenemos y lo actualizamos. Ahorita no nos va a permitir actualizar porque, como les mencionaba, ya está actualizado. ¿Ok? Va. A ver, también descargué si tú ya lo tenías instalado, la del DHT directamente desde el gestor de librerías, entonces no tendría que molestarte con el Adafruit Unifield Sensor. Si te molesta, entonces ahí recién lo vuelves a instalar el Unifield, pero si aún así te da errores, hay que revisar el apartado de librerías del Arduino, ¿no? Es decir, del disco C, ¿vale? Pero estimo que si te ha salido ese mensaje no te va a dar error. Por si acaso lo revisamos en un momento, ¿ya? Ok. Lo siguiente entonces, una vez que la hemos instalado, ya está instalado. ¿Qué es una librería? ¿Para qué me sirve? Las librerías básicamente son fragmentos de código o son conjuntos de códigos que nos permiten simplificar todo el proceso que pueda tener el sensor, donde nosotros directamente solo le pidamos un dato y ese proceso ya se hace dentro de la librería.
En algunas librerías es mucho más complejo porque se realiza un proceso o un modelo matemático por dentro para poder, a través de la señal de entrada, poder determinar los cálculos específicos y te dé un valor permisible para que tú puedas trabajar. ¿Ok? Pero eso depende de la librería. En el caso del DHT, lo que hace es recibe esa señal eléctrica a través del flujo de la señal, verifica los cálculos determinados y te da tanto humedad y temperatura. También el índice de calor, en un momento lo vemos, ¿no? Y para eso me sirve la librería. Usualmente, para subirlo dentro del programa, sí o sí hay que incluirla en el código. Si no la incluyes, no la puedes subir. ¿Y cómo se la incluye? Encima de este setup le voy a dar un enter y acá vamos a escribir con hashtag o numeral include. Y entre llaves inglesas escribimos DHT en mayúscula punto H. ¿Ok? DHT.h. Ya está. DHT.h. Siguiente parámetro. De esta librería llamada DHT, para que yo pueda ingresar a las funciones que tiene, tengo que darle un nombre, el nombre que yo desee. Por ejemplo, le voy a llamar DHT. Listo, ¿no? Es un sensor DHT. Pero me pide esa librería dos datos, el pin de conexión y el tipo de DHT. ¿Ok? Pin de conexión y tipo de DHT. En mi caso, DHT11, digo. El valor o el modelo se lo pone en mayúscula, DHT11. Si voy a trabajar con la 22, pongo DHT22. Yo lo voy a hacer la prueba con ambas para que vean que no hay diferencia, solo se cambia una línea en el código, nada más, y va a seguir dando. ¿Ok? DHT11. Siguiente dato. El siguiente valor es el pin de conexión donde va a estar conectado. Todavía no lo hemos visto el circuito, enseguida vamos a ir así es. ¿Ok? Nada más. Entonces, vamos a generar esa parte, ¿ven? Acá simplemente indica los pasos que hemos hecho. En la ventana emergente seleccionamos dónde se descargó la librería, la seleccionamos, verificamos que la instalación haya sido exitosa, gracias a que va a aparecer librería añadida a sus librerías, revise el menú, incluye librería. Esto es lo que vamos a hacer. Imprimir el valor de la humedad y temperatura captado por el sensor de DHT cada segundo. La conexión para el DHT11 o para el DHT22 es la misma. ¿Ok? Acá lo estamos viendo en un módulo suelto. DHT11 o DHT22. ¿Dónde? En el GPO32. Hay pines específicos dentro de la SP32 que nosotros podemos utilizar. No es, para los que han llevado, por ejemplo, Arduino, no es como una placa Arduino. No puedes utilizar cualquier pin. Dependiendo al tipo de proceso, algunos se deshabilitan para determinadas cosas, ¿no? En este caso, el pin 32, estamos utilizando el pin como entrada. Como entrada digital, deshabilitado el GPIO 1, el GPIO 3, el GPIO 12. Los demás pueden funcionar. ¿Ok? Entonces, aquí no puedo utilizarlos, digamos, si yo quiero conectar la SP o diré el DHT, porque tiene restrictiva como entrada digital. ¿Ok? ¿Puedo conectarlo al 32? Sí, puedo. Ya. Entonces, pin 32. De manera suelta sería así. ¿No? Viene así con su con su resistencia de 10K, haciendo un puente entre la señal y el positivo, y de acá se conecta hacia ese lado. ¿Cómo sería en módulo entonces? En módulo, la conexión solo son tres pines, ¿no? Ahí está. El positivo lo conecto por ahora al DIN o puedo conectarlo al 3.3, ¿ok? Funciona por cualquiera de los dos. Como les había mencionado al iniciar la sesión, como hay todavía quienes aún no les ha llegado el adaptador de voltaje lógico, lo vamos a hacer con los pines por defecto. Por ahora. A la próxima clase ya con el adaptador, ¿no? Entonces, positivo, señal al 32 con jumpers macho hembra, ¿no? O puedo conectarlo
esto directamente en el proto y saco jumpers macho macho. ¿Ok? Y de la línea de negativos hacia los negativos. Este va a ser en sí todo el circuito de esta clase. ¿Ok? Si tuviera un DHT11 es lo mismo. Parámetros a tomar en cuenta dependiendo al DHT11 o 22 y el tipo de fabricante. En algunos está así como lo vemos aquí en la imagen, positivo, señal negativo. Pero otros fabricantes cambian la distribución de pinos, como por ejemplo en este caso. Primero está aquí la señal, a la derecha el negativo y ¿qué queda? Al medio el positivo. Entonces tienen que revisar siempre esta guía, ¿ok? Tienen que revisar la guía porque en base a su guía van a saber cómo conectarlo. Recordemos que si conectamos mal podemos llegar a quemarlo al sensor, ¿ok? Eso tienen que tomar en cuenta. Ahora, si no aparece out, te va a aparecer in, que es otra forma, o otro sufijo con el que lo pone. ¿Listo? Nada más. Y la conexión en el 11 o 22 ya llegaría a ser lo mismo, ¿no? Señal al pin 32, positivo al positivo, negativo al GND. ¿Ok? Nada más. Muy bien. Así sería en módulo, ¿no? Entonces, voy a conectarlo. Ahorita acá lo tengo en la muestra con un DHT22 en módulo. Yo estoy haciendo con el DHT11, ¿no? Aquí, al pin número 32. Entonces, el pin de conexión, acá donde dice pin de conexión, lo cambio por 32. Nada más. ¿Ok? Pin número 32. Vamos a detectar dos valores. Estos dos valores que vamos a detectar son la humedad y temperatura. Podemos agregar el índice de calor más, ¿no? Para visualizar. La humedad y la temperatura o el índice nos va a dar en decimales. Entonces, estos decimales utilizan la estructura de tipo float o, si desean, la estructura de tipo double, cualquiera de las dos. En este caso yo voy a utilizar float. Float y le doy un nombre. Temperatura. Inicia en cero. ¿Por qué? Puedes iniciar en cualquier valor, pero esto es solo un valor que va a cambiar. Esto es una variable. A esto se conoce como una variable. Para entenderlo mucho mejor, una variable es como una pequeña caja. ¿Qué quiere decir? Una caja nos sirve ¿para qué? Para almacenar información, para almacenar cosas, ¿cierto? La variable es lo mismo, te almacena cosas, en este caso, información. ¿Ok? Eso es la variable. Ahora, necesito hacer lo mismo para la humedad. Lo voy a copiar y acá le voy a llamar humedad. ¿Y por qué se llama variable? Porque va a cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, mientras va funcionando ya no va a valer cero, ¿no? Va a tomar en sí el valor que nosotros vayamos a detectar, ¿no ve? Del ambiente. ¿Necesito algo más? Bueno, les decía que vamos a ver el índice de calor, ¿no? Entonces acá le voy a poner índice calor. Listo. En el setup y el loop. Todo programa dentro de Arduino tiene esos dos apartados. Voy setup y voy loop. Setup es donde configuro los pines que estoy utilizando. En este caso, voy a trabajar con el sensor. Entonces, al sensor hay que habilitarlo. Para habilitarlo, en el setup le digo DHT o el nombre que le ponga. Puede ser un nombre que tenga o no significado. Punto sensor. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? No puedo llamarle, por ejemplo, DHT así en mayúscula, porque la palabra DHT en mayúscula está ya reservada para otra cosa. ¿Ok? Listo. Acá, para que no sea tan largo, índice de calor. Listo. IC o IDC, índice de calor. Ya.
Entonces, siempre tiene que ser un nombre que no esté reservado para el sistema. DHT en minúscula no es lo mismo que DHT en mayúscula. En lenguaje natural significan lo mismo, pero a nivel de programación no. ¿Ok? DHT.begin. ¿Qué quiere decir esto? Estamos inicializando el sensor. ¿Ok? Inicializando el sensor. Y yo quiero ver la información, ¿no? Que muestra la humedad, temperatura y el índice. Entonces acá escribo serial.begin, pero acá adentro tengo que darle una velocidad de transferencia de información. El serial begin lo que permite es habilitar el monitor en serie que tiene el IDE de Arduino. Este monitor nos sirve también como canal de comunicación para trabajar a través del protocolo UART, por donde puedo recibir información, puedo enviar información y puedo mostrar información. Y en el begin se pone una velocidad de transferencia que es la velocidad del dispositivo. Algunas placas de manera estándar, como por ejemplo el Bluetooth, trabaja a 9600 baudios. En nuestro caso vamos a trabajar por Wi-Fi. El Wi-Fi trabaja a 115200 baudios. El GSM, por ejemplo, trabaja a 19200 baudios. GPS, reconocimiento de voz a 9600. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí o sí, ponemos acá 115200 baudios. Si bien no vamos a enviar información ahora a la web o no vamos a utilizar el Wi-Fi, estamos habilitando el monitor para ver los datos de la temperatura y humedad y luego esos datos para no tener que depender de una computadora lo vamos a mostrar en la LCD en un momento más. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué hace? Inicializa el monitor. ¿Y qué son estas barritas? Se lo conoce como comentario. Dos barritas. Si pongo una sola, fíjense que cambia el color, ¿no? Dos barritas significa que todo lo que esté después de esas barritas es un comentario. Y las barritas se ponen por línea. No puedo seguir escribiendo acá porque esto ya no lo reconoce por comentario. ¿Ok? ¿Para qué me sirve poner comentarios? Para poder documentar mi código. ¿Ok? Básicamente es para eso. No necesito nada más. No necesito indicar que estoy trabajando con el pin 32 porque eso ya lo indico aquí arriba. ¿Ok? Eso específicamente para este sensor. Para otros dispositivos sí es necesario. En el loop, entonces, temperatura va a ser igual a dht.read temperatura. Temperatura es igual a dht.read temperatura. Humedad es igual dht.read humidity. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón se escribe DHT? Porque esta es la palabra mediante la cual voy a poder ingresar a ver las funciones de la librería DHT. Recuerdan que les decía, manda la señal directamente a la librería hace un conjunto de modelos o cálculos matemáticos para que con solo una letra nos devuelva un dato, ¿no? En este caso, con esta frase read temperature, nos va a devolver la temperatura en grados centígrados y la humedad en porcentaje de humedad relativa, ¿ok? Para eso mismo. ¿Cómo funciona el índice de calor? Índice de calor es lo mismo. DHT punto. Para el índice de calor es compute to here. Y acá de la humedad y temperatura. ¿Ok? Puede que lo hayan cambiado el nombre. A ver, vamos a revisar. ¿Ok? Acá ejemplos. Voy a buscar el que viene por defecto del DHT. Aquí está, ¿ven? Estamos bien con el pin.
Ah, ya. Ah, ya lo cambiaron. Ahora es Compute Heat Index. Listo. Compute Heat Index, donde acá mandamos la temperatura y la humedad. ¿Ok? Temperatura y humedad. Con esto nos va a devolver el índice de calor, es la relación entre la humedad y la temperatura, donde nos trata de dar un valor mucho más exacto, tomando esos dos parámetros como muestra. ¿Ok? Y lo vamos a imprimir. Serial.print. Para imprimir se escribe print ln. ¿Ok? Quiero imprimir temperatura. Temperatura. Y quiero agregarle, bueno, esa temperatura más. No puedo agregar acá, por ejemplo, el de grado. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos escribir en inglés o podemos escribir en español o que muestre datos en español, al final el programa sigue funcionando en inglés. ¿Ok? Entonces, por esa razón, le pongo el asterisco en vez de los grados. ¿Ok? Básicamente, índice de calor, la sensación térmica del ambiente, ¿no? Ya, ahí está. Ahora, si yo hago esto, si solo lo hago así, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque en el serial print ln solo pueden agregar puras cadenas. Se llama cadena cuando está entre comillas doble. Y esto, temperatura, no está en comillas dobles, no es una cadena. ¿Qué es? Es un flotante, ¿no ve? Me va a dar error. ¿Qué hay que hacer? Hay que convertirlo a tipo cadena. Para eso existe la función string, donde entre paréntesis indico la variable que quiero convertir y con eso ya no va a haber errores. Ya está. Temperatura y lo voy a copiar. Y hago lo mismo para humedad. Humedad en porcentaje de humedad relativa. Y uno más para el índice de calor, ¿no? Índice calor. IDC. En grados centígrados igual. Ok. Eso es todo nuestro primer código. ¿Ok? Ahí está. Por si acaso se lo dejo aquí igual. Listo. Algo que me falta para que no esté imprimiendo de manera loca, es decir, de manera constante, le vamos a dar un tiempo, ¿no? Porque el tiempo mínimo es de 1 segundo para el DHT22 de medio segundo. Lo voy a poner en 1 segundo para ambos, así no hago tanto cambio en el código, ¿ok? Entonces, sobre el código que les he compartido, lo cambian sobre esa última línea. Voy a subir ahora el programa. Ya. Conectamos la placa. Ok. Primero, antes de subir el programa, voy a herramientas y selecciono el tipo de placa. Aquí que me aparece Arduino U. Voy a buscar SP8266 o diré SP32 Arduino. Y la que yo estoy utilizando o la que usualmente viene por defecto en varias electrónicas es la DeadKit B1. Entonces voy a buscar a esa. Se llama DOIT DeadKit B1. Ahí está. DOIT SP32 DeadKit B1.
Listo. Si por si acaso lo han, lo han visto la placa y no aparece por ningún lado el nombre, es esta por defecto. Si aún así no les permite subir, con la que sube igual es la que viene como genérica, que está igual arriba, si no me equivoco. ¿Eh? Acá lo vamos a ver. Ahí está. SP32 Dead Model, que son para aquellas placas que no les aparece el nombre de la misma, ¿no? Si no, es directamente la Dead Kit B1. Después, velocidad, lo dejo así como está. El flash para subir los programas, lo dejo igual. Todo lo demás, tal cual. El puerto. A mí me aparece el COM4. Si a ustedes les aparece cualquier otro puerto, lo ponen en el puerto que les aparezca. Usualmente tu sistema operativo te asigna un puerto. ¿Ok? Y por último, después de seleccionar el puerto, lo vamos a subir. Pues acá lo voy a llamar yo sesión 1, ejercicio 1. ¿Ok? Lo voy a guardar por ahora acá. Estamos trabajando sobre esta. Ya. Analítica IoT. Ok. Sesión 1, ejercicio 1. Empieza a subir. Ok. En lo que va subiendo la placa, voy a cambiar el ángulo de cámara. Y ahí está. Algo que deben tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando va subiendo el programa, determinadas versiones de la placa requieren que presiones este boot. ¿Por qué? O bueno, el boot, acá está. ¿Por qué se presiona ese boot? Porque recordemos que por defecto se programa en Lua. Entonces, al presionar el boot, lo estoy habilitando para que funcione en C++. ¿Cuándo se presiona eso? Cuando acá nos aparezca connecting. Antes no. Nos aparece connecting, recién presionamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy esperando ahí que aparezca. Está demorando un poquito en determinar el tipo de placa que estoy utilizando. La primera vez siempre demora así, luego directamente da. Y ahí está, ¿ve? Connecting, presiono el botón y ya lo habilité, ¿ven? Subiendo. Ahora sí, este mensaje que dice Leave Hard Resin vía RTC Pin es el Enable o bien aparece en algunas placas, es esta otra aparece como RST o aparece como EN. No es necesario que lo presionen, solo se requiere cuando se va a conectar a una red. En este caso no se está conectando a la red, entonces solo lo dejo así, pero por defecto ya lo pone en el mensaje, ¿no? Y aquí voy a habilitar el monitor serie. Ok, aquí está el monitor. Parámetros a tomar en cuenta. Si acá dice 115.200 baudios, en el monitor igual debe indicar 115.200 baudios. Si no indica eso, nunca va a mostrar la información. Esto por defecto, a ustedes les aparece en 9.600 y aparece directamente así los mensajes, ¿no? Entonces lo cambio a 115.200 baudios y ya va a poder visualizar la información. Y ahí está. ¿Ok? Listo. Enseguida explicamos esa parte. Entonces, siempre tiene que estar la misma velocidad. Si lo he iniciado en 115.000, aquí tiene que decir 115.000. Si aquí puse 9.600, acá tiene que decir 9.600. ¿Se entiende? Siempre el mismo valor en el monitor que con el que lo hemos configurado. Siguiente. Estos son algunos errores que puede dar cuando dice NaN, que significa que no hay datos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuándo te aparece eso? En dos opciones. La primera puede aparecer porque el sensor está dañado o porque las conexiones no son la correcta, ¿no? En este caso, yo lo hice intencionalmente. Acá el negativo no lo tengo conectado. Por eso me aparece en NaN que no hay conexión. Voy a conectar el negativo para verificar. Y ahora sí ya me aparecen, ¿eh? Los valores. Actualmente me está dando este valor.
Temperatura 21 grados, 21,6, humedad 49% y el índice de calor 15,72, 15,83. Va cambiando en base a los dos registros, ¿no? ¿Ok? Y ahí está, el liceo está a 30. Uy, está un poquito caliente donde te encuentras, ¿no? Ahora, esto es el valor del DHT-11. ¿Cómo sería con el 22? ¿Será que varía mucho? Vamos a probarlo, ¿no? Se me está estabilizando todavía. Vamos a ver. El cambio para el 22 acá sería, ¿no? Si yo estoy trabajando con el 22, en vez de ponerle DHT-11, pongo DHT-22. Y lo vuelvo a subir. No lo voy a cambiar, lo voy a dejar con esto. ¿Será que el DHT-11 da si esto lo cambia a DHT-22 o no? Eso vamos a ver a continuación. Y lo mismo. Ahora, si tú no quieres presionar siempre este botoncito, se puede hacer agregando una resistencia, o perdón, agregando un condensador de 10 microfaradios. ¿Ok? Si bien no estaba en los materiales, si pueden conseguir una, les explico en la próxima clase dónde va la conexión. Y si no lo tienen, no se preocupen, les voy a dejar un circuito en el grupo para que lo tengan a disposición, ¿vale? Ya está, lo acabo de subir, solo lo he cambiado a DHT-22, no he hecho ningún cambio en el circuito, pero quiero ver si afecta eso en algo. Y sí, miren, como ahora he puesto DHT-22, está todo conectado, pero no me da. ¿Por qué? Porque este es un DHT-11. Por esa razón no me funciona. Yo voy a conectar el 22. Detecta el 22 y ya me muestra las lecturas correctas. Y ya está, ¿no? Lo mismo, se va a empezar a estabilizar. ¿Ok? Entonces, recuerden, el circuito sigue siendo el mismo. Lo único que se cambia es en esa segunda línea. DHT-11 o DHT-22. Y estamos viendo índice de calor, humedad y temperatura. Preguntas, consultas, dudas. ¿Sí? ¿No? Todo súper. Ahora, la pregunta es esa, ¿no? Índice de calor. ¿Para qué me sirve el índice de calor? O como también se lo conoce como sensación térmica. Básicamente, esto nos va a permitir evaluar riesgos, es decir, cuando exista olas de calor, usualmente para el verano, y sobre eso advertir, ¿no? Sobre condiciones. Ejemplo, con el índice de calor agrupado a un sensor ultravioleta, podría medir el rango de radiación y en base a olas de calor en los cuales una persona no debería estar expuesta al sol, ¿no? O dependiendo al valor del UV y tomando como referencia la sensación térmica, aconsejarle determinado factor para utilizar, por ejemplo, un bloqueador solar, ¿no? Para eso nos puede servir. Índice de calor, como les mencionaba Eliseo, es lo mismo que la sensación térmica. Es un parámetro, básicamente, que nos permite evaluar los riesgos de las olas de calor. Y con eso, como les di un par de ejemplos, podría ser para agregarlo, digamos, al área de medicina para detectar o para evitar o reducir el, el índice de cáncer en la piel, ¿no? ¿Cómo puedo reducirlo? Orientando a la población determinadas horas cuando hay estas olas de que es dañino para nuestra piel, ¿no? O en general en base a histogramas como tal. Para eso es básicamente.
¿no? Entonces, esto del índice de calor en versiones anteriores no se podía hacer. Humedad y temperatura, sí, desde la primera vez. El índice lo han agregado con las últimas versiones. Ahí está. ¿Todo claro? Sí, ¿no? Muy bien. Sí, maestro. Cool. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces con la siguiente parte. ¿Dónde estábamos? Estábamos por acá, ¿no? Entonces, como han podido ver, el circuito de manera suelta o en módulo, acá en las diapositivas están directamente en el módulo suelto, pero ya a través de, bueno, en el desarrollo de la clase les he mostrado cómo sería en módulo, ¿no? Vamos a hablar sobre la LCD. ¿Por qué? Está genial, ¿no? Está súper poder ver la información acá en el monitor. Lo malo es que siempre vamos a requerir un monitor. Para evitar eso, lo mostremos en una LCD. ¿Y qué es una LCD? Por sus siglas en inglés, Liquid Crystal Display, o mejor dicho, es una pantalla de cristal líquido que nos sirve para visualizar datos. ¿Qué datos? Datos que nosotros vayamos a programar. Dentro de las LCDs, las más comunes, la LCD 16 por 1602, que sería la de 16 por 2, y la 2004, de 20 por 4, 20 columnas por 4 filas, 16 columnas por 2 filas. Y la siguiente, que es la Shield de LCD, que ya viene aquí con pulsadores integrados y esto lo puedes agregar sobre el microcontrolador. Nosotros vamos a trabajar con esta, no importa el color de la pantalla. Hay en azul, hay en amarillo, hay en verde, en blanco, es indiferente. Lo que nos interesa es poder verificar qué es la que necesitamos. ¿Y cómo verifico qué es la que necesito? Usualmente en un extremo está el 1 y en el otro extremo aparece el 16. Eso significa que esta LCD trabaja sobre un microcontrolador y touch. ¿Ok? Nada más. Si digamos tu LCD acá, en este pin, este digamos que está acá, aparece ahí recién el 1, no te sirve para conectarlo por I2C. ¿Ok? Si el 1 está en la derecha, acá como lo vemos aquí, y el 16 al otro extremo, esa sí te sirve. ¿Cuál tiene así, por ejemplo, este 1 al revés y el 16? Las LCDs que vienen en las impresoras 3D, igual las LCDs que vienen en los reproductores de DVD, por ejemplo. Pero ¿qué se hace? Es lo único que cambia, así que solo lo cambio, puedo hacer un puentecito entre las dos para cambiar la conexión y ya puedo utilizar ese display. ¿Qué es lo interesante? Estas LCDs, para poder conectarlas así de manera suelta, manejan 16 pines. Dependiendo a cómo tú quieras hacer el proceso, puedes ocupar solo 12 de los 16. Ocupando los 12, trabajas a razón de 4 bits. Y si utilizas las 16, trabajas a razón de 8 bits de información. En ese sentido, para evitar ver de uno o el otro, porque conectar 16 pines directamente hacia el MCU son muchos pines que estamos perdiendo, ¿no? Y no solo eso, aparte de eso, acá necesita conectarse con un potenciómetro y este potenciómetro es el que regula bueno, el brillo y contraste de la LCD. Entonces, conectar eso más extra para evitarnos, se utiliza el módulo I2C. Este módulo I2C trabaja sobre el protocolo I2C. ¿Y qué es lo que hace? Simplifica la cantidad de pines. Estos 16 pines se conectan sobre la LCD y de ahí solo salen estos 4 pincitos que vemos acá. ¿Ok? Es compatible tanto con placas Arduino, compatible con PIC, con Raspberry Pi y de la misma forma con la Node MCU y la ESP32. Entre sus características son 4 pines de uso. GND, negativo. BCC, que es exclusivamente hacia 5 voltios. No trabaja con menos de ese voltaje. SDA, que significa señal de datos. Y SCL, que significa señal del reloj. ¿No? Como les mencionaba, trabaja a razón de 5 voltios. Si le doy menos de 5 voltios, 4.8, por ejemplo, no me va a dar. Viene integrado con un switch. Este pequeño switch. Este switch, también conocido como jumper, nos permite encender y apagar la luz de la LCD de manera o a través de hardware. Se puede hacer a través de software igual, a través del black light o no black light.
con eso te permite encender o apagar, ¿no? No backlight, perdón. Para su uso, se necesita otra librería llamada Liquid Crystal I2C. Y a diferencia del, cuando vienes, digamos, a trabajarlo sin el I2C, trabaja con la función Home. A través de I2C no existe la función Home. Para eso se utiliza la función setCursor, que es la que me permite indicar la posición donde se va a conectar. ¿Ok? Siguiente. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a imprimir datos en esta LCD de 16 por 2 mediante I2C. ¿Ok? Nada más. Es lo único que vamos a realizar de momento. Vamos hacia eso, ¿no? Entonces aquí, ahí lo tenemos. Hacia la línea de negativos, el DHT déjenlo ahí conectado. Lo vamos a utilizar en un siguiente ejercicio. Y acá está. El GND hacia la línea de negativos. Por ejemplo, en el grupo decían, ¿es necesario soldarla, el I2C sobre la LCD? Y le dije, si gustan, sí, pueden soldarlo, no hay problema, ¿no? Para que sea más cómodo las conexiones. Pero si no, igual puedes manejarlo por separado. Yo ya lo tengo soldado. Ahorita les voy mostrando. Y sobre eso generamos el proceso. ¿Va? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo sé dónde va a ir cada una de las conexiones de la LCD? Para conectarlo, nos indica que debe funcionar a través de I2C, ¿no? Entonces voy a volver a hacer cambio del ángulo de cámara. Y ahí está. LCD. Ya la tengo soldada. La soldadura, para hacerlo de manera correcta, viene a ser los 4 pines hacia el borde, ¿no? Ingresa por acá la pineta y acá hacemos la soldadura. Algo que deben tomar en cuenta es que no se junte cada uno de los pines porque si no puedo hacer que funcione de manera errónea, ¿no? Entonces, que esté bien separada la soldadura, ¿ok? Y las conexiones con jumpers macho-hembra vienen a cada uno de estos pines. Ahí está, sin importar el color. Listo. Algo que tienen que tomar en cuenta es aquí. Esto sí o sí tiene que estar conectado hasta el fondo. Porque si no lo tienen conectado hasta el fondo, como lo vemos ahí en la imagen, digamos está así, va a funcionar, pero luego se puede perder la comunicación y ya no va a mostrar los datos. Para que haya una conexión estable, siempre agréguenlo hasta el fondo. ¿Ven? Allí está. Listo. Y acá nos indica los valores. Lo interesante de este I2C es que ya no necesito un potenciómetro. Ese potenciómetro está así en dimmer. Acá está. O perdón, en triac. Ahí lo tenemos y yo puedo mover esa perillita para modificar el brillo y el contraste a la vez. Ya no necesito un potenciómetro extra, ¿no? Este jumper me permite encender o apagar la luz de la LCD. Y de acá hacemos las conexiones. Pues por este lado tengo al SCL. ¿Cómo yo sé cuál se conecta a dónde? Gracias al pinout. Este pin número 22 representa a mi pin de SCL, el 22. A ver, vamos a revisar. Acá está, bien. Pin 22 me dice que es SCL. Y el pin 21 es SDA. Pin 22, SCL. Entonces, todo se revisa en base al pin de acá, ¿no? Pin 22, SCL. Yo aquí el SCL lo tengo en amarillo. Entonces, este al 22. Lo recomendable siempre para hacer un circuito, desconectar la placa. ¿Ok? Placa desconectada y al pin 22. Listo. El siguiente es SDA. SDA está en el 21. Acá lo estoy con el cable naranja. SDA al 21. Y casualmente acá igual lo tengo con naranja. Al 21.
Ok. Después, el siguiente es el VCC. VCC a 5 voltios. El pin de 5 voltios de la LCD, como les mencionaba, por ahora lo vamos a hacer sin el adaptador, lo vamos a conectar al BIM. Este BIM, cuando está conectado la SP hacia la computadora, funciona como salida de 5 voltios. ¿Ok? Lo conecto al BIM y al GND el siguiente, ¿no? Y ya está. Ok. Ahí está toda mi LCD conectada. Vamos a imprimir un mensajito. Ok, aquí. ¿Cuál es el mensaje? Para empezar, tengo que indicar que esos pines van a trabajar por I2C. ¿Ok? Entonces, acá en un nuevo archivo voy a trabajar, ¿no? Para indicarle, agrego la librería, ¿no? Include I2C barra baja liquid crystal, o bueno, perdón, liquid crystal barra baja I12. Ahorita a ustedes puede que esto les aparezca en negro porque no la tienen instalada, la vamos a instalar en breve. Y acá, para indicar que el pin número 21 y 22 van a trabajar por I12, se agrega la librería Wire. Esta librería viene por defecto en el IDE Arduino. ¿Ok? Librería Wire. ¿Qué necesito? De esta librería, un nombre igual, ¿no? Digamos LCD. La dirección de trabajo. A través de I2C trabajan por una dirección específica. Por defecto, esta es la 0x27. El tamaño, 16 por 2. Y acá voy a imprimir, ¿no? Entonces, primero lcd.init para inicializar. ¿Ok? lcd.init para inicializar. lcd.backlight. El backlight lo que nos permite es poder encender el LED integrado que tiene la LCD. Y la primera vez para evitar pérdida de registros o errores en el registro clear. lcd.set cursor. ¿Ok? Acá indico la posición en la cual va a trabajar. Ejemplo. Acá le digo lcd.print. Analítica IoT. A ver, vamos a ver cuántas son. Al decir 16 por 2 tengo 16 espacios. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, enseguida lo vamos a modificar. Solo vamos a imprimir eso de momento. ¿Listo? Y lo subo el programa. Ah, antes de subirlo, se los comparto. Ahí tengo una pregunta en el chat, enseguida la respondemos. Y acá, ahí está, ¿no? Listo. ¿De dónde encuentro la librería? Esta librería todavía la tenemos que tener en el repositorio, ¿recuerdan? ¿Cuál es el repositorio que estamos utilizando de momento? Es este Google Drive. ¿Ven? En este Google Drive ahorita está el Unifield Sensor de HT, me falta el BMP, o diré el Liquid Crystal. El Liquid Crystal, de la misma forma, se los voy a pasar en este momento. Acá está.
Uy, ya tenemos la siguiente clase. Dame un momentito. Ujujú, acá está. Ya. Ok, listo. Esto se los voy subiendo a la librería acá, ¿no? Listo. Ya saben cómo descargar la librería. Entonces lo descargamos y lo instalamos. Yo lo voy a borrar para instalarlo con ustedes otra vez. Ahí está. Liquid Crystal, ¿dónde está? Y 12. Adiós. Ya. Entonces acá en ese link que les he compartido, acá se los vuelvo a pasar. Ah, no, acá ya no está apareciendo. Ahí está, ya sabemos, ¿no? De dónde descargamos. Lo guardamos y para instalar lo mismo que hicimos con el DHT. Programa, incluir librería, administrar bibliotecas.zip, descargas, Liquid Crystal y 12 es esta última. Descargamos y subimos. Ya está. Subida o diré instalada y subimos el programa. Ya, luego se los paso al Classroom el código completo. ¿Ya? Ahí está. Subido. Y ya está. Ya se ha subido el programa. A ver, enseguida les muestro. Ok, ya está. Entonces, ahora, si veo acá la cámara, acá ya nos aparece el dato, ¿no? Analítica IoT. Pero no se ve muy bien. Lo que yo quisiera es que aparezca, por ejemplo, al centro. Entonces tengo como unos 3 espacios disponibles, ¿no? Para moverlo un poquito más, acá donde dice set cursor lo voy a cambiar. Que vaya a la posición 1 y lo vuelvo a mover. 0,1. Vamos a ver qué sucede con eso y cómo lo cambio, ¿no? Y lo que les decía, este switch enciende el LED integrado. Si quiero apagarlo, le quito el switch y el LED se apaga. Lo vuelvo a poner el switch y el LED se enciende. ¿Ok? Para eso me sirve. Ahora, yo no quiero encenderlo o apagarlo con el switch. ¿Cómo lo hago? Backlight es la función para encender el switch o para encender ese LED integrado y no backlight para apagarlo, ¿no? Ahora, fíjense qué pasó. Se ha ido a la fila de abajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este de la izquierda mueve la columna, este otro mueve la fila. Entonces acá lo voy a dejar en 0, pero aquí que venga en la posición 2, a ver, digamos.
¿Ok? Lo ha movido a la fila de acá abajo, ¿no? Quiero que aparezca en la de arriba, pero quiero que esté un poquito más centrado. Eso vamos a verificarlo enseguida. Ya está. Ahora fíjense qué sucedió. Ahora, analítica ya no está al principio, sino se ha movido y está un poquito más al centro, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que con set cursor podemos modificar. Ahorita hemos puesto solo un valor estándar, es decir, un valor fijo acá, ¿no? Recordemos aquí qué es. Entonces, el primero mueve la columna y el segundo mueve la fila. Quiero imprimir más cosas, puedo borrar con el clear. ¿Ok? Nada más. Hasta aquí vamos a quedar por hoy. Lo que sí, traten de hacer lo siguiente. Si lo logran, súper. Si no, igual lo vamos a hacer en clase. ¿Ok? Lo que hemos hecho en el ejercicio uno, que aparezca acá. Traten de hacer eso, que se cambie la información cada segundo. Pero esa información que aparezca en el LCD, es decir, el resultado al que deberían llegar es que muestre algo similar a lo que tenemos acá. Así, temperatura, humedad. Si quieren le agregan el índice de calor, si no, no hay problema, pero esto quiero que muestre. Temperatura T, dos puntos, y humedad. ¿Por qué no pongo humedad y temperatura completo? Porque recordemos que solo tiene 16 posiciones. Entonces, si yo pongo más de las 16, ya no va a aparecer todo el mensaje. Por eso solo le pongo T y H. ¿Ok? Traten de realizar eso para la próxima clase. Si no lo logran, no se preocupen, lo vamos a hacer en la sesión. Pero si pueden hacerlo, les va a servir para poder ir practicando, ¿no? Para practicar lo que hemos aprendido, lo que estamos avanzando. ¿Vale? A ver, ahí tengo una cosa. Ah, esto más se los. Por eso les decía, no lo desconecten el DHT. Yo les voy a pasar igual el enunciado en las diapositivas. ¿Ok? En un momento tenemos clase de IoT. En un momento se las ingreso ahí y se los voy a crear para dentro de un par de horitas ya el Classroom, el repo y todo lo demás, ¿no? Y ahí tengo una pregunta más. Enseguida te atiendo la pregunta. Dame un momento, Ricardo. ¿Dónde está? Por acá. Acá les mandé. ¿Ok? Ahí está. A ver. Y ahí tenía una consulta. Profe, pensando en la estación meteorológica, solo tendría que agregar el anómetro para eso también, ¿no? Dependiendo el tipo de modelo. Algunos modelos necesitan, otros no. Si tienes una fotito o si tienes el modelo en específico, me indicas si gustas igual por el grupo o por el chat. Si lo haces por el grupo, así también aprendemos todos y ahí también te puedo resolver la duda, ¿no? Y si hay una librería, entonces ahí te puedo dar cuál es estable, ¿vale? Pero es básicamente eso, ¿no? ¿Alguien tuviera alguna otra consulta, duda de todo el avance de hoy? ¿Sí? ¿No? Ok. Nuestra próxima sesión es el día de mañana en este horario, en este momento que vamos a cerrar sesión, en ese horario va a ser la clase de mañana y el domingo. Se los voy a crear acá un Classroom, o bueno, en Classroom se los voy a crear un aula y les voy a pasar el link directamente aquí a nuestro grupo oficial a través de WhatsApp para que puedan unirse. ¿Qué va a haber en ese Classroom? En ese Classroom lo que ustedes van a poder encontrar es lo siguiente. Ahí va a estar, por ejemplo, sesión uno, nuestra diapositiva, lo que hemos hecho hasta ahora, la librería, el video de la clase y los dos códigos que hicimos. Falta uno, ¿no? Que es el que vamos a hacer la próxima sesión que les estoy dejando como tareita. Pero es solo eso. Eso va a estar acá en un archivo .zip para que lo puedan descargar. ¿Y cómo se descarga un archivo? Van a ingresar, por ejemplo, aquí, ver material
Y a diferencia del Drive, el Google Classroom, para descargar el archivo, te vas a los tres puntitos, abrir en una nueva ventana, y acá seleccionas la flechita para que te descargue. Si no, no te va a permitir descargar. ¿Ok? Nuevamente, el archivo que quieras descargar, lo abres, tres puntitos, abrir en una nueva ventana, y acá recién te habilita la flechita para descargar. ¿Ok? Nada más. Consultas, dudas antes de cerrar. ¿Está todo claro? ¿Se entendió todo el avance del día de hoy? ¿Sí? Sí, maestro, muy bien. Súper. Listo. Pues entonces, en un par de horitas, estimo que unas tres, por favor, les voy a pasar ya el video de la clase y todos los demás materiales hasta el intervalo que termine el día. Bueno, y cualquier consulta que tengan, ya saben, ahí tenemos igual el grupo para todo lo que deciden. ¿Listo? Los espero entonces mañana para la siguiente sesión. Traten de hacer el ejercicio. Ya les he dejado en el grupo el circuito, que bueno, es el mismo que estaba basado en esta clase y en la anterior. ¿Ok? Entonces tengan muy buena noche y nos vemos mañana. Que les vaya bien. Buenas noches. Buenas.